Esta semana vamos a abordar el tema de estructura narrativa, pero antes de explicar todo lo que compone una estructura narrativa, vamos a tener en cuenta la definición de qué es un texto narrativo. Entonces podemos decir que un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Cuando nos referimos al periodo de tiempo, quiere decir si las acciones de la obra suceden en pasado, presente o futuro, si es en un determinado momento del día, o sea, si es de día, si es de noche. También el lugar determinado, pues son los sitios que utiliza el autor para darle como espacio a los personajes y vida a la obra. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia, o sea que maneja la estructura de inicio, nudo y final, o como una serie de acciones, o sea que todas las cosas que hacen los personajes y que pues están conectadas entre sí. Entonces, serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Entonces, en esta parte depende mucho de la creatividad del autor para poder como tener esa imaginación y poder como tratar de asemejar la descripción que hace el autor con todos los hechos de la obra. Entonces, ya ahondando en la estructura narrativa, podemos ver que la estructura narrativa tiene un inicio, un nudo y un final. Cuando nos digan el término de secuencia narrativa o estructura narrativa, son estos tres aspectos: inicio, nudo, final. En el inicio podemos ver que es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado. Entonces, como la palabra lo dice, presentación, o sea, nos presenta la historia, nos presenta qué personajes van a ver, en qué lugares y el tiempo de la narración, si es pasado, presente o futuro. Y es la que introduce, o sea, la que nos da como ese abrebocas de quién es el protagonista de la historia, cómo va a estar elaborado el texto, todo ese orden, esa secuencia y también pues quiénes van a conformar la obra y pues los principales aspectos que vamos a ver en la narración. Ya en el nudo podemos observar que es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Cuando nos dicen que es la parte más extensa del relato, quiere decir que al detallarnos las cosas que suceden en la obra se vuelve extensa. Nos describen los sucesos más importantes de los personajes, las situaciones problema, todo lo que es como esa situación, tensión que surge, las problemáticas, las pilatunas que vemos que de pronto el villano le puede hacer al protagonista, todas esas situaciones tensionantes que surgen y generan en los lectores como preguntas e interrogantes, también pues nos describen de una manera detallada los acontecimientos que los conectan. Quiere decir que nos explican lo que sucede, que la lógica que tiene que haber entre una acción y la otra y la conexidad que debe haber entre personajes, lugares y situaciones y que pues obviamente debe haber un orden lógico para que los lectores en el momento de enfrentarse al texto narrativo no sufran como una confusión de qué pasó. Ya en el desenlace podemos decir que es el cierre de la historia donde se revelan las incógnitas o interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Quiere decir que todas esas situaciones problema se resuelven, se solucionan, pues cuando nos dicen que puede ser un final trágico, quiere decir que puede ser desde la muerte del protagonista hasta pues el final que no esperábamos de la obra. Cuando nos dicen que es un desenlace feliz, es pues el final esperado o predecible para la narración que estemos leyendo. Cuando decimos que es un desenlace abierto a la duda, con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores, es lo que conocemos como las sagas, que son varias narraciones de una misma y que tienen esa particularidad de dejar el final abierto con una incógnita de qué va a suceder. Y cuando surgen estas sagas,
siempre manejan la estructura de inicio, nudo y desenlace, pues obviamente para que sea comprensible desde el proceso de lectura y escritura. Ahora vamos a tener en cuenta las características del texto narrativo, donde vemos que el narrador es aquel que nos cuenta la historia. Los personajes son los que le dan vida a las acciones que el narrador cuenta. El espacio son los lugares que vemos en la obra, desde un bosque hasta un lago, una casa, todos los sitios que se utilizan en la narración. El tiempo es pues en qué momento suceden las cosas, si en un momento pasado, presente o futuro. Las acciones son todos los sucesos, las cosas que hacen que los personajes le dan vida, lo que hacen que lo que ellos hacen, sus diálogos entre ellos, las acciones ahí sí como dice, es lo que en categoría gramatical conocemos como el verbo. Ya ahondando un poco en qué es el narrador, es aquel que cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, o sea que él sabe todo lo que va a pasar en la historia o lo que está sucediendo. Él relata la secuencia, los hechos, los lugares, los personajes, sabe todo sobre los personajes desde su descripción física, sus emociones, sus sentimientos, sus principales problemáticas, pero entonces el narrador omnisciente nunca participa, o sea, él habla en tercera persona, pero no hace parte de la narración. El narrador testigo entonces no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. O sea, es como por ejemplo si vamos en la calle y vemos que alguien pasa el semáforo en rojo. Entonces si uno llega a una situación de esas, pues uno hace la narración desde el momento que uno llegó con las personas que están ahí, el lugar, los hechos, pero de un sitio determinado, un lugar determinado, una acción determinada y no de todas las cosas que de pronto puedan aquejar el lugar desde un momento previo o posterior. El narrador protagónico tiene que ver mucho con lo que está en la parte inicial del párrafo donde dice que participa en la historia, habla en primera persona y generalmente es el personaje principal. Entonces, este tipo de narrador habla en primera persona, utiliza el pronombre yo, el pronombre posesivo mi, o sea, siempre habla como en esa estructura de primera persona y tener en cuenta que generalmente siempre es el personaje principal del texto. Ya cuando entonces nos detenemos a ver los personajes, son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Entonces, son los que le dan vida a esas acciones que dice el narrador. Pueden ser personajes principales, o sea, los protagonistas sobre los que se basa la historia, o sea, que ellos aparecen en todos los momentos de la narración desde el inicio hasta el final. O los secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato, quiere decir que aparecen en algunos momentos, no son tan relevantes, pueden aparecer solo en el inicio, solo en el nudo, solo en el final o en todos, pero con acciones simples que no afectan el desarrollo de la historia. El espacio, entonces, es uno o varios lugares específicos donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor, y también estas emociones se generan a partir de las acciones que realicen los personajes en los lugares específicos. Entonces, si es una acción bondadosa o una acción de pronto macabra de un asesinato, de una caída, un golpe, no sé, situaciones que generen como esa sensación de violencia, de mal genio, de alegría, de tristeza, en fin, o sea, las emociones también van enlazadas con el espacio, pero también con las acciones que hagan los personajes en dichos lugares. Ya en el tiempo es el momento o época en que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal o cronológico, quiere decir que tiene un orden. Cuando es cronológico, pues obviamente se respeta la estructura de pasado, presente y futuro. Juega con hechos así de, como dice acá en la imagen, de pasado, presente y futuro, que a veces generalmente puede comenzar
con algo del pasado, luego nombrar algo presente y luego pues el futuro, que es como el orden que conocemos, o hay textos que comienzan con una situación del presente y se devuelve a acciones del pasado para poder comprender por qué pasan esas situaciones. Un ejemplo de este tipo de narraciones donde se juega con el tiempo es la obra de Gabriel García Márquez, donde dice que Crónica de una muerte anunciada, donde comienza diciendo en la parte inicial del texto que matan al protagonista. Entonces ya cuando nos arrojan qué pasó con el protagonista, ya ahí como se devuelve la historia pues para poder contextualizar por qué lo mataron, quién lo mató y qué sucesos generaron que pues esa acción se llevara a cabo. Ya en las acciones, entonces podemos ver que es el argumento de la historia que puede estar explícito, o sea, nombrado ahí desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Deduciendo quiere decir que se va descubriendo por sí mismo en la medida que vamos haciendo el ejercicio de lectura y escritura.